Pachi. En Quiche, hoy estamos de nuevo con nuestra clase de Quechua. Estamos acá repasando con Ñeñe, Wiñe y Asiri una pregunta básica, pues yo les estaba preguntando recién dónde vive, y digo, bueno, lo vamos a hacer en Quechua, ¿no? De ahí viene el Maipi Tishanqui. El Maipi es dónde. El Tishai es el verbo vivir, de residencia, ¿no? El causa y es el de vivir, de yo vivo, mi esencia vive. El Tishani es vivo, donde vivo, donde resido, la residencia. Entonces el verbo Tishai le agregamos el inki, que es la terminación verbal de la segunda persona. Y acá abajo, en la respuesta de ella, tenemos Monterrico Tishani, que otra vez tenemos el verbo Tishai, que está en presente continuo, pero en este caso, la terminación verbal de la primera persona es el ni. Cuando hablamos de terminación verbal, el verbo vamos a hacer otro verbo, vamos a hacer por ejemplo el verbo rimai, que es hablar. El verbo rimai es hablar. Yo le saco la y del infinitivo y me va a quedar rima. Y este rima es la raíz. A este rima yo le tengo que agregar las terminaciones verbales. Sufijos en realidad son, porque nosotros utilizamos sufijos verbales. Y eso era lo que estábamos viendo. Por ejemplo, si hacemos la primera persona, rima ni, porque el ni es el sufijo verbal de la primera persona. Rimanki. ¿Sí? El inki es tú hablas. El primero dice hablo y el segundo dice hablas. Y riman sería para él o ella habla. Riman. Entonces el sufijo verbal de la primera persona es ni. Sufijo verbal de la segunda persona, inki. Sufijo verbal de la tercera persona, y así todos los verbos. ¿Sí? Estamos viendo en el tiempo presente, en el Caipacha. Ese tiempo presente. También en el mundo de... Sería yo. Claro, el rimani sería ñoca rimani, yo hablo. El rimanki es can rimanki, tú hablas. Y después viene pai riman, él habla. A ver, ahora te agrego los pronombres personales. En realidad se llaman pronombres sujetos personales. Porque pronombres sujetos hay un montón. Te pongo acá, mira. El ñoca es para yo. Can, tú. Pai, él o ella. Ñoca rimani, can rimanki, pai rima. Cariñe, nosotros, por ejemplo, ñoca, o en tu caso ñoca, una simi. ¿Sabes qué es una simi, no? La lengua quechua. La lengua de la cultura quechua. Ñoca, runa simi, rimani. Yo hablo runa simi. Solamente que para indicar que la acción va, o sea, el objeto directo es el runa simita. El ta indica que yo hablo, ¿qué cosa hablo? El runa simi. Entonces, ñoca runa simita, rimani. ¿Ariñoñe? Ahí, ¿cómo sería ñoca runasimita rimani? O sea, yo hablo quechua. El ta significa... Sí, el quechua es el nombre de la cultura. Quechua es la cultura quechua. La lengua de la cultura quechua, el idioma de la cultura quechua se llama runasimi. Ah. Que significa runa hombres. Entonces sería, yo hablo la lengua quechua. Yo hablo runasimi.
Quechua es la cultura. Podrías decir, yo hablo runasimi y practico la cultura quechua. Pero el hablar en sí es runasimi, el idioma que estamos estudiando, es el idioma que estamos viendo acá. O sea, que no tiene traducción runasimita, cuando si lo quiero traducir. Si lo querés traducir, se traduce como habla del hombre. Habla del hombre, sería ñoca. Yo hablo el habla del hombre. Claro, el runasimi, que en realidad literal dice la boca del hombre, pero hace referencia al habla del hombre. Pero tengo que decir, yo estudio runasimi, no cambias el... Yo estudio runasimi, tenés que decir. Bueno. Pero si te pregunta qué es una simita, así. Claro, si te pregunto, runasimi, el habla del hombre. Runasimi es el idioma de la cultura quechua. Usualmente se suele decir directamente yo hablo quechua, pero en realidad el quechua no es la cultura, el idioma es runasimi. Entonces vos en español tenés que decir yo hablo runasimi, y en quechua tenés que decir ñoca runasimita rima. No es necesario que al pasarlo en español digas el habla del hombre, porque digas runasimi porque ese es el nombre. Es como cuando viene una persona extranjera que se llama Paul, no le decís Pablo. Le decís Paul. Bueno, de la misma manera, runasimi es el nombre de la lengua. Cuando hablas en español sobre esta lengua, igualmente la pronuncias como corresponde, ¿sí? Runasimi, no sé la traducción. ¿Ariñañay? Ariñañay, y el sufijo ta sería... Marca el objeto directo. Marca el objeto. ¿Viste cuando nosotros hacemos el análisis en español que decimos, yo hablo runasimi? ¿Qué cosa hablo? Runasimi. ¿Viste? ¿Te acordás cuando se hace ese ejercicio en análisis de frases, de oraciones? ¿Cómo estás con el análisis de oraciones en español? Recordando ahora. Bueno, pero viste que uno suele hacer preguntas como para ubicar los complementos. Voy a decir, yo corro en el parque. ¿Dónde corro? En el parque. Entonces este es el complemento del lugar. De la misma forma decimos, yo compro caramelos. ¿Qué cosa compro? Caramelos. Eso significa que caramelos es el objeto directo. Que en español no lleva, por la posición nada más de la palabra te das cuenta, pero en runasimi hay un sufijo que indica esa función, que es un objeto directo, que es el ta. Yo como, por ejemplo, vamos con el mi kuni es comer. Le sacamos la y y te queda miku. Y ahí le tenemos que agregar el sufijo. ¿Cuál era el sufijo de la primera persona? El sufijo verbal de la primera persona. El ni. Mi kuni. Nosotros vamos a poner qué cosa comemos. Por ejemplo, yo como, qué cosa como, podemos poner. Tanta, pan. Tanta. Eso es pan. Mi kuni tanta. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ponerlo con la sintaxis en runasimi. Para poner la sintaxis en runasimi, el verbo va al último y adelante va el complemento. Entonces nos queda anta mikuni. Ahora yo digo, ¿qué cosa mikuni? ¿Qué cosa como? Como tanta. Entonces a ese anta le vamos a agregar el ta. Tanta. Vamos con otro ejemplo. Tengo objeto directo. No hay verbo comprar. Mikui. Sí, podríamos decir muchan. O el verbo.
Ay, tengo una negación con este verbo que es el verbo amar. Huyay. Huyay es amar. En infinitivo. Yo le saco el infinitivo, entonces me va a quedar huya. Le agrego el sufijo de la primera persona. Huyani, amo. ¿Qué cosa amo? Mi perro. Algo, Huyani. Yo amo. ¿Qué cosa amas? Al perro. Entonces, como lo que yo amo es el perro, le agregamos el ta. Al kota Huyani. Yo amo a mi perro. ¿Se va entendiendo? Sí, con los ejemplitos. Claro, esa es la función del ta, el del objeto directo. Es decir, qué cosa rimani por una simita? ¿Qué cosa mikuni antata? ¿Qué cosa kuyani alcota? ¿Ari? Mirá cómo nos vamos con la clase, ¿no? Cómo volvamos a enseñar. Esto no está en el drive. ¿Lo copiaste? ¿Quieres copiarlo? Sí, ahora lo copio. Me faltaba copiar estamos viendo, es que te voy a confirmar que esta es la cartilla que te envié. Es esta. Es la cartilla de cultura quechua, es de lengua e identidad indígena, es de Cusquilla. Con esta cartilla. ¿Eso vamos a usar, no, profe? Sí, esa vamos a usar. Porque esta vamos a usar. Un poquito más, ¿cómo decirlo? Más especializada, más avanzada, pero como vos ya venís un poco estudiando antes, yo creo que no vamos a tener problema. Esta es la que yo te envié el otro día, para que puedas imprimir o para que tengas o para que puedas copiar. Entonces vamos a trabajar. No la tengo, profesora. O debe ser que se me borró, pero la estaba buscando recién y no. Ya, Si me la puede enviar de nuevo, por favor. La pasacana 1 no está todavía, ¿no, profe? No la consigo, por eso finalmente te estoy enviando esta. Bueno, esa entonces. La pasacana 1 no la conseguimos, pero la pasacana 1 es más o menos lo que venimos viendo ya. No queda mucho de la pasacana con relación a todo lo que vimos. En todo caso voy a ver de seleccionar alguna que otra cosa, pero ya estamos con eso. Yo lo que te voy a mandar es esta, que es la que quiero que veamos, que ya es de la tecnicatura, que es un poquito más avanzada. Para que me parece que tengo bien el plazo. Ahí lo estoy viendo. Bien. Este empieza con, bueno, tenemos la primera unidad empieza en abril. En abril es Ariguayquilla, mes del inicio de la cosecha. ¿Sí? Cuando empezamos se empieza a cosechar. Se sabe. Bien, lo primero que vamos a encontrar son las características generales de la lengua runasimi, que nosotros ya algo de eso hemos visto en nuestra clase. Y tenemos ¿qué características tiene la lengua runasimi? Mira que tenemos el runasimi hablante, que es la persona que habla runasimi. Primero que es colectivo. ¿Sí? O sea, es un idioma que utiliza mucho los vocablos nuestros, nosotros, cómo anda, o por ejemplo en español decimos cómo anda la mami, como diciendo que tu mamá es mía y tuya también, o sea, es tuya y mía. No te digo cómo anda tu mami, cómo anda la mami, digo, haciendo que ella también sea mía. Eso es el pensamiento colectivo que que tenemos nosotros en la cultura quechua. ¿Sí? O sea, el pensamiento, el sentimiento siempre es en acción colectiva, no pensamos de forma individual. Por eso es que se aparece mucho el nuestro, el de nosotros, para nosotros, la mamá. ¿Mm? Por eso dice que es colectivo. Iskay. ¿Qué era Iskay? Ya hemos visto. ¿Qué es Iskay?
2. Bien. Iskayupana, afectivo. Para hablar es muy afectivo, respetuoso y familiar. Por eso yo hago te saludo, rima y te saludo, te doy mi saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Ese amor y ese cariño, esa dulzura que tiene, es una característica de la lengua. Por ejemplo, utilizamos mucho el diminutivo cha. Digo mamacha, mamita, guaguacha, niñito. Inclusive lo podemos notar, esta característica lo notamos en las personas quechua que hablan español, que te dicen aicito, vení un ratito, chiquitito. Esa forma afectiva, una forma respetuosa de hablar. Quinsayupana, onomatopéyico. ¿Sí? Eso significa que va a representar naturaleza y cosmos en su idioma. Por ejemplo, me voy a hacer reír porque el trueno se dice tururum. Me encanta el tururum. La cascada se dice chac, 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 chac. El pegarse hace taca, 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 tacay, porque viene de taca, 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 tacay. A eso se refiere con que es onomatopéyico, o sea, muchos de los sonidos de la naturaleza están representados, o del cosmos, están representados en el idioma. Cosmogónico, este es muy importante. A mí me costó entender el principio cuando decimos que es una lengua cosmogónica o cuando decimos que es una cultura cosmogónica. ¿Sí? Eso, cosmogónica, justamente viene de cosmos. ¿Sí? Viene del cosmos. ¿Por qué decimos que nuestro idioma es cosmogónico? Porque justamente sirve para vincularse con las energías superiores del cosmos y la naturaleza. Hay palabras que se utilizan cuando uno le habla a la Pachamama, cuando uno se comunica con la Pachamama, hay interpretaciones que uno hace del sol, de los mensajes del sol. A eso se refiere con una cultura cosmogónica, es una cultura que se relaciona con el cosmos. A eso hace referencia. Y no solamente eso, sino que al momento de armar el Tahuantinsuyo, que es toda la parte andina, de lo que está mal dicho Imperio Incaico, que es el Tahuantinsuyo, cuando lo formaron, dice que, bueno, fueron un grupo de astrónomos, de gente de la comunidad, que estableció cuál era el punto energético, era el Cusco. ¿Sí? Ahí se establecieron y dijeron, este es el centro. Y formaron el imperio, no como les gusta, yo quiero formar para acá, quiero una parte, para acá quiero otra, no se hizo porque tenían ganas, ¿sí? Sino que siguiendo, por ejemplo, el paso del sol, como el sol transita en el cielo, se fue constituyendo la parte geográfica del Tahuantinsuyo, siguiendo los movimientos del cosmos, siguiendo la naturaleza, se va formando el Tahuantinsuyo. Esa relación con el cosmos, que es tan importante dentro de la cultura quechua, se ve reflejada también en su idioma. Porque el idioma es para observar, comunicarse y vincularse con las energías superiores de la naturaleza y del cosmos. Exclusivamente se pronuncian palabras alusivas, se generan ruidos y melodías afines, con movimientos corporales sincronizados, adaptándose a las circunstancias cíclicas del tiempo, utilizando elementos naturales para las ofrendas y estar en armonía con la energía corporal. ¿Sí? O sea, toda nuestra cultura, incluido nuestro idioma, tiene un origen en la interpretación y en la vinculación de la naturaleza y el cosmos. Por eso decimos que Tahuayupana es un idioma cosmogónico. ¿Sí? Entonces, el runasimi, características del runasimi. Yupana, colectivo. Iskayupana, afectivo. Quinsayupana, onomatopéyico. Tahuayupana, cosmogónico. Hay más características, pero estas son las características, las primeras. ¿Sabes? Como usted dijo también, cosmogónico,
me llamó la atención, ¿no? Es difícil lo que interpretar, ¿no? La naturaleza. Eso es cuando fueron al Inti Raymi en junio, ¿no ves? Sí, Interpretar la salida del sol, digamos. Inti interpretar, Raymi. Es interpretar, difícil, ¿ah? sí. Pero cada uno tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Cuando ya aprende, ¿no? O sea, yo escuché que decían Vos de repente, por a ver, ejemplo, que el profe Huanca interpretó esa salida del sol, claro. pero, por ejemplo, las demás personas hicieron otra interpretación o algo así, ¿no? Es como que cada uno observa. Por ejemplo, Winnie, vamos nosotras dos a observar la salida del sol del Inti Raymi. ¿Sí? Y yo voy con una pregunta. X. Mi mente, mi corazón, todo va con una pregunta. Por ejemplo, yo pudiera preguntar, ¿cómo van a salir ciertos papeles relacionados a la casa o a mi comunidad que estamos haciendo algo? Y bueno, queremos saber cómo. Y vos vas a preguntar si, no sé, otra cosa si tu mamá, no sé, va a andar así o va a andar así, o si vas, por ejemplo, si vas a ser abuela, lo que quieras, lo que tu corazón quiera preguntar. Cuando sale el sol, que es una ceremonia que dura un minuto nada más, porque es justamente la salida del sol, se ven cosas diferentes y se ven cosas similares. Hay ciertos patrones que yo ya más o menos voy entendiendo, porque Yachachihuanca es efectivamente el que lo interpreta, pero que ya se empiezan como a repetir y que yo ya lo empecé a escuchar. Por ejemplo, Yachachihuanca dijo que si uno va con una pregunta y en el círculo del disco solar ve verde, significa que va a ser positivo. Entonces yo fui a preguntar por lo de mi comunidad y qué sé yo, veo verde, significa que los papeles van a salir de forma favorable a la comunidad. Si yo, por ejemplo, voy pensando si va a haber lluvia o no va a haber lluvia y sale verde, significa que va a haber lluvia. Si, por ejemplo, en el disco solar se ve como negro, así que titila o que parpadea, sí, significa que va a haber conflictos sociales, que va a haber disputas políticas, que va a haber un ambiente movido, ¿no? Y así. Otra comunidad, por ejemplo, vieron que los rayos del sol salían de forma circular y también tenía su interpretación. Entonces es así, por un lado es como vos decís, y achate huancas en la interpretación. Ahora, ¿es difícil? No, no es difícil. Es cuestión de saber nada más. Hay cosas, muchas cosas que no podemos, por ejemplo, en comparación con lo que sabe Yachachihuanca, sabe muchísimo y nosotros tenemos que seguir y tenemos que aprender y tenemos que estar porque el aprendizaje es así, es en la práctica. Pero sin embargo ya hay pequeñas cosas que nosotros podemos interpretar. Pequeñas cosas, por ejemplo, la salida del sol y la puesta del sol de todos los días. Vos mirá, si hay nubes como más bien naranja clarito, significa que el otro día va a ser frío. Si las nubes en realidad están más un rojo fuerte, un rojo intenso, significa que al otro día va a ser calor, por ejemplo. Entonces, ¿es difícil? No, no es difícil, pero es necesario tener el conocimiento. Es necesario tener la sabiduría. Y para eso hay que ir a mudo, hay que hablar mucho con los yachaches, hay que tratar de estar con ellos, porque no es que el yachache huanca va a venir y te va a decir, ah, mire, ñañay, mire, yachachajuna, uña yasirija. Si usted ve que un día el sol sale así, eso significa tal cosa. No, no va a venir a contarte así. ¿Por qué? Porque tiene que ser en la práctica. Un día que vos estás parada al lado de Yachachihuanca, que está justo en la puesta del sol y vos ves los colores y decís, Yachachi, ¿qué significa ese color? Y él te va a decir, significa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hace falta mucho tiempo de compartir el diálogo, de compartir la sabiduría con las personas que más saben para poder aprender. Es necesario tiempo, constancia y perseverancia. Ahora en sí, no es tan difícil interpretar por lo menos ciertos mensajes de la naturaleza, porque esta vinculación es constante. Vos te levantás, abrís la puerta de tu ventana, abrís tu ventana, abrís la puerta de tu casa, y escuchás los pajaritos y podés interpretar.
Hay otras interpretaciones que sí ya me parecen que son más difíciles, como poder interpretar lo que responde un cerro, o poder interpretar eso, por ejemplo, la de interpretar un cerro, me parece que es algo tan... Así que el cerro te habla. A mí me parece algo que es tan difícil, pero según Yachachehuanca, dice que todos tienen la capacidad, todos tenemos la capacidad de hacerlo, solamente que los tenemos dormidos, pero que en realidad dice, él dice, yo interpreto el cerro, yo interpreto esto, yo interpreto esto, ahora no es que soy un extraterrestre, dice, todos podemos hacerlo, solamente que lo tenemos dormido. Entonces, se puede aprender la interpretación, y no solamente se puede, sino que debemos hacerlo. Forma parte de aprender la cultura quechua, forma parte de vincularnos a diario con los elementos de la naturaleza y con los elementos del cosmos. Y desde a poco, Ñeñe, bien de a poco. Pero hay que seguir, 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 cada cosita que uno pueda aprender, y nada más. Y consultar mucho con los yachaches. Eso es muy importante también. Yo tengo la suerte de que tengo a Cusi y a Huanca cerca, y bueno, me voy nutriendo de ellos y de otros yachaches. Sí, ñaña Guaira. ¿Y por qué será que lo tenemos dormido? ¿Es porque no tenemos en cuenta, digamos, desde que nos levantamos, No lo practicamos. por ejemplo, la naturaleza, y no la observamos? No lo Es practicamos. por eso. Te levantas corriendo, así toda estresada, que tenés que llegar al trabajo, y te vas así, estás en el colectivo, y vas renegando, y vas, ¿me entendés? Y vas en esa sintonía. O la otra cosa es que vos decís, bueno, voy despacio, voy con tiempo, presto atención, miro las nubes, miro los pájaros, escucho, me voy vinculando. Es lo mismo que si vos estás con una persona. Vos esa persona la podés escuchar o no, te puedes vincular o no. Yo siempre he dicho algo que es muy chistoso, cuando vos le querés comentar a una persona algo, y le decís, che, vos sabés que ayer yo fui al río, y la otra persona empieza, ah, sí, porque yo cuando fui al río, y empieza a contarte lo que esa persona hizo en el río. Entonces, también depende de poder escuchar y de poder vincularse, depende del posicionamiento que tenga una persona. Depende de eso. ¿Ari Ñeñe? Ñaña Guaira, sí, está bien. Entonces, cuando usted está con la profe Huanca y profe Cusiquilla, te escucha y ahí va aprendiendo, ¿no? Cuando puedo, sí. Sí. Yo peco de hablar mucho también, ¿eh? Hablo mucho. Pero sí, trato de concentrarme y decir, bueno, no, a ver qué tienen para decir. Porque hay gente que es interesante escuchar hablar. Bueno, después vienen aspectos de la lengua oral runasimi, que eso te lo dejo para que lo leas tú, cualquier cosa vamos comentando Bueno, directamente la próxima semana, porque es sencillo. O sea, es leer y entender. Te conviene por ahí copiarlo, porque viste que ayuda a la memoria. sí escuché también eso que dicen, copiamos y ahí como que se va quedando. Claro, claro, y si copias con colores, haces dibujitos y todo eso, más aún. Bueno, mira, acá que tenemos, Tarea. acá tenemos los números. ¿Sí? Tenemos Iskay, Quince, Tawa, Pishka, Softa, Canchis, Pusa, Giscon y Chunca. ¿Ari? Ñaña. De esta canción. Iskay, Quinza. Uno. Yo voy a decir Hatun Sisa, que quiere decir flores grandes. Iskay, Quinza, Hatun Sisa, Tawa, Pishka, Softa, Hatun Sisa, Canchis, Pusa, Giscon, Hatun Sisa, Chunca, Hatun Sisa. Eso te va a ayudar a la memoria, que lo puedas memorizar. Sí, una canción inventó Ñaña Guaira. ¿Qué dijo? Dijo Jato grande y Sisa es flor. Esa es flor. Tica era flor y Sisa también es flor. También. Por eso tenemos a Bartolina Sisa. Ah,
Flor también. Se puede decir tita, se puede decir sisa. Sisa. Iskay, kinsa hatun sisa, tawa, pishka, sokta hatun sisa, kanchis, pusa, hisku, hatun sisa, chunka, hatun sisa. Bueno, ñaña, mira, nos vamos a quedar sin tiempo en esta sala, Bueno. así que vamos a cerrar y empezamos de nuevo. 2 segunditos.